Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema muy especial que tiene que ver con la mujer. La mujer en el plan de salvación de Dios. Dios diseñó de una manera muy especial a la mujer diferente al varón. Dios creó a la mujer para ser amada. Así está escrito en la Biblia. La mujer debe ser muy amada y como un vaso frágil debe ser cuidada, protegida, porque estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo muchas mujeres están luchando por ser ellas mismas, por llevar una vida libre, no de acoso, no de estar siendo presionada por el varón. Hoy estamos en un tiempo de violencia porque es la profecía. Estamos en la madurez de los tiempos y la profecía de ello habla. Por eso es necesario ir a la Biblia y empezar a conocer cómo fue desde el principio, cómo fue la caída de Adán y de Eva y las consecuencias que trajo el pecado tanto de Adán como el pecado de Eva. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos desde el principio Dios hizo tanto al varón y a la mujer, y a los dos, dice, los hizo a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios primero hizo al varón del polvo de la tierra, lo hizo como el alfarero que hace una vasija de barro. Sin embargo, del mismo varón, Dios extrayó la costilla e hizo la mujer. Y de los dos, Dios hizo un solo, vamos a decir, cuerpo, ¿no? Porque son dos para uno, que ese es el fundamento del matrimonio, un varón, una mujer, que se unen para dar a luz hijos y formar una familia, un hogar, una casa. Y los dos, Dios los creó para la gloria de Dios, la gloria de Él. Y damos toda honra y gloria a Dios porque Él hizo tanto al varón como a la mujer. Pero la mujer juega un papel muy importante porque Dios planeó la mujer desde el principio para que allí se reprodujeran los hijos. Y esa es la profecía de la simiente de la mujer que vencería a la simiente de la serpiente, y se cumplió cuando Jesucristo vino a este mundo, y Él vino para deshacer y destruir las obras del diablo. Así que por eso el diablo afecta mucho a las familias, y son las mujeres las que pelean la buena batalla, tanto por ellas mismas como sus propios matrimonios, como también lo hacen por sus hijos. Y Dios tarde o temprano escucha las oraciones de ellas y se las responde. Así que damos gracias a Dios que Él sigue levantando mujeres de tiempo completo, mujeres para guerrear la buena batalla espiritual y ver la victoria que Dios tiene al final sobre lo que piden. Así que damos gloria a Dios por las mujeres, que Dios las bendiga a todas. El Salmo 68 habla de cómo Dios envía a las mujeres a predicar el Evangelio. El versículo 11 dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas que Dios ha determinado para la tierra. Y Dios ha usado a las mujeres precisamente para llevar el Evangelio. Hoy en día, nuestras iglesias, las iglesias cristianas, la gran mayoría son mujeres. Hay más de un 60% de mujeres en una iglesia. Todo esto es parte del plan de Dios, porque las mujeres están en el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad. El versículo 12 dice: huyeron reyes de ejércitos. Esto habla de guerra que Dios ha determinado para que la mujer se posicione como una mujer de guerra, una mujer guerrera. Por eso toda mujer no solamente debe recibir la salvación en Cristo y estar en una iglesia, sino también ser discipulada.
discipulada por el Espíritu Santo, el espíritu de guerra, para tomar la posición que tenemos hoy en Cristo, para poner al enemigo, a la serpiente antigua, esa serpiente que un día engañó a Eva. Ahora toda mujer en Cristo puede poner a la serpiente bajo sus pies. Por eso dice aquí, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Así que hoy hablaremos de este tema, la mujer en el plan de Dios. Dios es Dios de plan. Cuando Dios creó al hombre, fue la primera persona creada. Lo puso como Señor de la tierra. Dios es Dios de autoridad y puso la autoridad sobre este planeta a el varón. Por eso las consecuencias del pecado del varón tiene que ver con el planeta Tierra, tiene que ver con la economía del dinero, tiene que ver con la comida. Por eso los elementos de la naturaleza se violentan en el pecado del varón. Por eso los cambios climáticos, climas extremos, estamos viendo sequía. Una sequía es para que no haya comida, no haya alimento. ¿Y por qué? Por el pecado del varón, cielos cerrados. No es de todos este conocimiento. La Biblia es un libro de enseñanza, es un manual que nos va orientando. ¿Hay solución para el pecado del varón? Claro que sí. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos a resolver el problema del pecado de la tierra, el pecado que cometió Adán, y por el pecado de Adán vino la maldición de la tierra. Pero también debemos considerar el pecado de Eva. Eva como mujer también cometió pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado de Eva? La Biblia enseña que debido al pecado que cometió Eva, el varón tomaría dominio fuerte sobre la mujer. Esto es lo que estamos viendo, el varón dominando a la mujer, el varón acosando a la mujer, el varón violentando a la mujer, sobre todo en estos tiempos últimos que estamos viviendo. Pero todo esto fue como consecuencia del pecado de la mujer. Así que ¿hay solución para la mujer? Claro, también. Jesucristo vino a salvar al que había cometido pecado. Y la mujer puede ser salvada, la mujer puede ser liberada, la mujer puede ser posicionada, y la mujer puede tomar una posición que no tenía antes en el pecado. Por eso hoy tenemos que conocer cómo ser salvos y libres en Cristo Jesús. De manera especial, hoy hablaremos de la mujer. Empieza la Biblia hablando en Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta, dice la Escritura. ¿Cuál fue la astucia del diablo? Atacar a la mujer. ¿Por qué atacó a la mujer? Porque la mujer estaba bajo el señorío o bajo la autoridad establecida por Dios en el varón. El varón descuidó a la mujer. Dios le dio instrucción al varón. El varón recibió la instrucción de Dios. Dios le dijo al varón, el día que coman de este árbol van a morir. El varón se lo dio a conocer a la mujer. Entonces el diablo no fue directamente con el varón, fue con la mujer. Y allí cayó en las tentaciones de la serpiente antigua. La que fue engañada, dice la Biblia, fue Eva. Y allí comienza la historia de cómo la mujer se perdió, se corrompió, se prostituyó. Así que todo esto es enseñanza que hoy podemos conocer estudiando la Biblia. Este pasaje está en el libro de Génesis, el capítulo 3. Podemos leer ahora en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Allí la Biblia habla de cómo Dios creó primero a Adán, después a Eva, pero la que fue engañada fue Eva, y fue Eva la que cometió transgresión, dice la Escritura. Esto es, vino a ser contaminada
totalmente en su espíritu, alma y cuerpo. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer siendo engañada por la serpiente, fue la que incurrió en transgresión. O sea, se convirtió en una mujer pecadora y a través de una mujer dominada por el príncipe de este mundo, hizo caer al varón. Vamos a ver en un cuadro las consecuencias que hay, primeramente en el pecado del varón, el pecado de Adán. Las consecuencias del pecado tienen que ver con la maldición del trabajo y salario, dinero. Tiene que ver con la sequía y escasez de la cosecha, la comida. Tiene que ver con los cambios climáticos extremos, los cielos cerrados. Todo esto está registrado en la Biblia. Leamos 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 27, cuando Dios determinó que se hiciera el primer templo en la tierra. Esto fue en los tiempos de Salomón, el rey Salomón. Dios determinó que a través de la oración en el templo las cosas podrían cambiar. Donde había pecado, Dios podría perdonar los pecados si oraran a Él, si se arrepintieran de sus pecados. Aquí habla del pecado que cierra los cielos. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. El pecado de Adán trajo los cielos cerrados, no había lluvia, sequía. Es el tiempo que hoy estamos viviendo o que estamos conociendo muy abiertamente en las noticias por todo lo que está sucediendo hoy en México y en el mundo entero. Climas que están variando de una manera muy extrema. En Isaías capítulo 29, versículo 6, allí habla de cómo Dios mueve los elementos de la naturaleza, el aire, la tierra, el fuego, el agua. Hoy estamos en tiempos de huracanes. Los huracanes se forman por aire caliente que mueve el agua, que la calienta debido a las altas temperaturas. Las corrientes del agua están calientes. El viento, el aire mueve y forma un torbellino. Empieza una depresión, el ciclón, ahora se le conoce ya como huracán en el desarrollo de la velocidad del viento. Dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Aquí tenemos entonces truenos, terremotos, ruido, torbellinos, tempestades. En Job capítulo 36, versículo 33, allí la Biblia dice que por estos elementos Dios castiga al hombre en la tierra. Por eso si estamos viendo sequías, si estamos viendo tormentas, lluvias torrenciales, si estamos viendo inundaciones, si estamos viendo problemas económicos, porque después vienen los problemas económicos y vienen las enfermedades. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos para resolver el problema del pecado del hombre, tanto del varón como de la mujer. Aquí tenemos las consecuencias del pecado de Adán. Adán cometió pecado y allí están las consecuencias, pero hay solución. Cuando se arrepienten en la tierra de cometer pecados, entonces Dios perdona los pecados y cambia las circunstancias. Por eso tenemos que buscar a Dios.
Hoy más que nunca, cuando estamos viendo climas extremos, cuando estamos viendo todos estos desastres. Así que el problema está en el pecado y para esto vino Jesucristo. Job 36:33. Dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Aquí está el trueno, muestra la indignación de Dios por el pecado, y la tempestad es la ira contra la iniquidad o la maldad del hombre en el planeta Tierra. Por eso la iglesia está aquí en la tierra para predicar las buenas nuevas del Evangelio. En Jesucristo hay perdón. Y hemos leído en el Salmo 68, quien más predican del Evangelio son las mujeres. Dios le daba palabra para predicar las buenas nuevas. Pero veamos cuáles fueron las consecuencias del pecado de Eva, que tiene que ver con la mujer. Número 1, el varón dominará fuertemente a la mujer en el hogar, en lo social o laboral, consecuencia del pecado. El varón acosará a la mujer con violencia física y sexual, consecuencia del pecado. Número 3, los hijos serán concebidos con dolor y las mujeres pensarán en abortar. Todo esto es producto del pecado que cometió Eva. Así que estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo todos estos pecados están a la orden del día, las noticias están dando cuenta de ello. Y las mujeres están tratando de protestar, están tratando de manifestarse para decir: no toquen mi cuerpo, no violenten mi cuerpo, no me acosen. La mujer no podrá hacer nada porque esto es espiritual. El varón está en una etapa donde las pasiones de su carne se están desbocando. Hoy hay mucha lujuria, mucha concupiscencia. Estamos viviendo tiempos donde Jesucristo habló: los tiempos últimos antes de su venida serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos de mucha perversión sexual. Así que son los tiempos que estamos viviendo. ¿Hay solución al problema de la mujer? Claro que sí. Jesucristo vino precisamente para salvar y liberar. En el ministerio de Jesucristo encontramos muchos casos donde la mujer era liberada y sanada. En Génesis capítulo 3, versículo 16, allí está la maldición que vino debido al pecado de Eva. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es la consecuencia del pecado de Eva. Y a través de la historia hemos conocido cómo los varones han ido acosando a las mujeres y han violado a muchas mujeres, y la Biblia, que es un libro de enseñanza, nos muestra un caso muy particular. Eran los tiempos cuando reinaba el rey David, y el rey David tuvo varios hijos, tuvo varias mujeres, y la Biblia enseña de dos hermanos, una mujer y un varón. Eran medios hermanos, pero el varón deseó a su media hermana. No la deseaba de manera buena, sino de manera mala, porque lo único que él quería era satisfacer sus instintos carnales, sus instintos sexuales, porque su hermana era una joven muy hermosa, muy bella, muy atractiva a los ojos de cualquier varón. La Biblia habla del caso de Tamar, hija del rey David, y de otro hijo del rey David, Amnón. Eran medios hermanos. Y aquí vemos cómo
el varón, Amón, estableció todo un plan, una estrategia para atraer a Tamar a donde él estaba y la llevó a la alcoba, dice la Escritura. Y así fue como cayó en el pecado de la violación sexual, solamente para satisfacer sus deseos, porque después la rechazó, dice la Biblia, la abominó y la sacó de su alcoba. Vete. Así que esto es lo que estamos viendo hoy en día en muchas relaciones que hay entre varón y mujer. No es nada nuevo. La Biblia es un libro de enseñanza. Podemos leer en 2 de Samuel capítulo 13, versículos del 10 al 15, donde habla del caso de Amón y Tamar. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tal aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Aquí tenemos un caso de violación sexual, de acoso, violación sexual. Esto sucedió en los tiempos del reino de David y la Biblia lo registra para la historia, para que tomemos nota de todo ello. Cuando vino Jesucristo, Cristo sabía del acoso sexual del varón a la mujer, sabía de las violaciones sexuales y sabía también de cómo la mujer se había corrompido en la prostitución misma. En el caso de Tamar y Amón, sabemos la historia, el hermano de Tamar tomó venganza y mató a Amón. Hubo tragedia en la familia del rey David. Por eso tenemos que ir a Jesucristo, el único que puede ayudar sobre todo a la mujer a posicionarse en la victoria de Cristo Jesús. En el presente siglo XXI vemos el incremento de la maldad del varón sobre la mujer, incremento del acoso sexual, incremento de la violencia matrimonial, incremento de violaciones y muerte, se les conoce como feminicidios, incremento de perversiones sexuales. Todo esto es noticia en el tiempo que estamos viviendo. Por eso tenemos que ir a la Biblia para aprender de las Escrituras y saber qué hacer. Y aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 está la profecía para nuestra generación, siglo XXI, porque estamos en el siglo XXI, donde la Biblia dice que la maldad en el ser humano se incrementaría, tanto en el varón como en la mujer. Así que estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, mas negarán la eficacia de ella.
a estos evita. El versículo 13 dice que la maldad se incrementará. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Son los tiempos que estamos viviendo, por eso tenemos que acudir a Jesucristo para que nos ayude a ser libres de todo engaño, tanto del varón como de la mujer. Tiempos peligrosos, dice la Biblia. Un día Jesucristo iba ya rumbo a la cruz, cargando su cruz, iba a su muerte para liberar a toda la humanidad. Y la Biblia dice que muchas madres de familia lloraban al ver la escena en cuanto a todo lo que le habían hecho al Señor Jesucristo, el sufrimiento que estaba teniendo en su propio cuerpo, y ellas lloraban. Entonces Jesús le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, no lloren por mí, porque si han hecho esto del árbol verde, ¿qué no harán del árbol seco? Entonces lloren por sus hijos, lloren por sus hijas, porque vendrán tiempos peligrosos. Todo esto Jesucristo lo profetizó. Podemos leer en Lucas 23, versículos 27 al 28. Allí Jesucristo está hablando a las madres de familia. Hoy muchas madres andan buscando a sus hijos, desesperadas. Así que hay que refugiarse en Jesucristo, el único que puede ayudar a una madre, o a una hija, o a un hijo, o a un padre también, si está angustiado. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Aquí tenemos la profecía establecida por Jesucristo hace 21 siglos, cuando iba rumbo a la cruz del Calvario. Todo esto es historia. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Cristo derrotó al causante de todos los males de la humanidad, derrotó a la serpiente antigua. Por eso en Jesucristo está la victoria y debemos acudir a Él. Toda mujer debe conocer estas verdades. ¿Cuáles son las verdades que toda mujer debe conocer? Número 1, la posición de victoria que ella puede tener solamente en Cristo Jesús. Desde el huerto del Edén, Dios posicionó a la mujer en la victoria de Cristo sobre el diablo, habilitándola como mujer guerrera contra las obras del diablo. Dios, cuando vio la caída de Eva y cuando vio Dios al futuro lo que sucedería sobre la mujer, Dios restaura la posición de la mujer en una profecía y Dios dice: la serpiente, que es el diablo, tendrá guerra contra la mujer y la mujer contra la serpiente antigua. Por eso Dios desde el inicio llamó a la mujer para ser una guerrera en lo espiritual contra Satanás y todos sus demonios. Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de la profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es o fue Cristo Jesús. Esto es historia, hace 21 siglos, dice la Biblia. Gálatas 4:4 dice: al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. La simiente de la mujer vino conforme a la profecía
a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice la Escritura, con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por eso la mujer ha sido desde el principio llamada a hacer guerra. La Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente antigua en Génesis 3:15. No se lo dijo a Adán, no se lo dijo al varón, se lo dijo a la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Si iba a haber una enemistad entre la mujer y el diablo, quien iba a posicionar a la mujer en la victoria que iba a tener en la cruz era Cristo. Por eso Cristo es el único que puede ayudar a una mujer para salir de sus problemas. ¿Cuál es la estrategia que usó el diablo? Hemos leído Génesis capítulo 3. Inciso A, apartar a la mujer de Cristo y ofrecerle todos los placeres de este mundo de pecado. El diablo es el príncipe de este mundo. Eva cayó por lo que oyó. La tentación es el ofrecimiento del diablo de los placeres de este mundo. Eva oyó, creyó y accedió a lo que el diablo le ofrecía. Pero en ese momento, cuando Eva pecó, un espíritu de ramera entró a Eva. Es la estrategia que usa el diablo para hacer caer a la mujer. Todo esto está registrado en las Escrituras. Dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 13 y 14, creo que ya lo leímos, que la mujer fue engañada y ella fue la que incurrió en transgresión. En Primera de Juan, vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 17, allí en el Nuevo Testamento encontramos cómo el príncipe de este mundo ofrece los placeres de este mundo. Y es lo que está sucediendo hoy en día para hacer caer de manera especial a la mujer, muy atraída por todo lo que puede ser de la moda, todo lo que tiene que ver con su ego, su yo, todo lo que tiene que ver con su bienestar. El diablo está tentando mucho de esta manera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El único que ha vencido este tipo de tentación fue Jesucristo. Cristo venció al tentador, por eso la mujer tiene que refugiarse ahora en Jesucristo. El diablo sigue su obra destructiva sobre la mujer, no solamente le ofrece los placeres de este mundo, sino que la hace caer, y al hacerla caer, introduce un espíritu que va a usar el diablo para hacer caer al varón, el espíritu de ramera. En 2 de Corintios 11:3 la Biblia dice que los sentidos de Eva fueron engañados. El diablo transfiere un espíritu de ramera a la mujer para usarla en la tentación al varón y hacerlo caer en fornicación o adulterio. El diablo sabe que la debilidad está en el sexo y cuando una persona fornica o adultera, contamina la tierra y la maldición viene sobre todo lo que Dios estableció en la tierra, como es la comida, como es el trabajo, como es el dinero. Todos los bienes y riquezas que Dios estableció están en la tierra, pero debido al pecado de fornicación y adulterio, todo esto es quitado. Y el diablo por eso establece una estrategia, usar a la mujer para hacer caer al varón. Esta es la estrategia del diablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Ahora veamos cómo el diablo usa a la mujer con un espíritu ya perverso para hacer caer al varón. Proverbios 5 del 3 al 6. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. El diablo, en su astucia, hace caer a la mujer y la corrompe. Hoy en día estamos viendo los términos que se usan como la sexualización. Muchos padres están sexualizando a sus hijos porque quieren que sus hijos sean famosos, sean como los artistas de cine. Entonces, desde pequeños están buscando la manera en que sus hijos participen en todos estos actos que tienen que ver con el mundo y no saben que hay un espíritu que se empieza a mover allí. Así que el diablo es astuto para hacer caer sobre todo a las mujeres y también al varón porque estamos vinculados. Ahora veamos la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es la mujer. Es la mujer está en el plan de salvación de Dios. Si el diablo usa a la mujer para hacer caer al varón, ahora Dios usará a la mujer para levantar al varón, para restaurar al varón, para salvar la familia. Así que este es el plan de Dios. Dice Jeremías 31, 22, que la mujer, esto es profecía, rodearía al varón. Así que la maldición del pecado era que el varón se iba a enseñorear de la mujer, pero aquí en Cristo Jesús, ahora en Dios, la mujer va a rodear al varón. Por eso la mujer tiene que posicionarse en Cristo y aprender a pelear la buena batalla. Este pasaje nos recuerda lo que sucedió cuando Josué tomó la ciudad de Jericó. ¿Cómo tomó Josué la ciudad de Jericó al entrar a la tierra prometida? Rodeándola. Y los muros cayeron. Entonces, cuando la mujer rodea al varón, esos muros, que son fortalezas de adulterio, de fornicación, de agresividad, de machismo y de toda violencia o ira reprimida, caen del varón. Así que son armas espirituales que Dios ha establecido. Sí, de hecho en las bodas judías es lo que también se acostumbra. Uno de los actos de la ceremonia es que la novia rodee al novio 7 veces. Ahí está. En base a lo que dice aquí el profeta Jeremías. Sí, el pueblo de Israel es un pueblo de tradiciones y lo establece en base a las enseñanzas de la Biblia. Sí, es Jeremías 31, 22. Dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. En lugar de que la mujer haga caer al varón, ahora la mujer levantará al varón. Por eso dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Detente, ven a Jesucristo. Jesucristo te llama. Es el único que puede transformar tu vida y convertirte en una guerrera. Hay una mujer en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fue transformada. Era una mujer con un espíritu de ramera. Era una mujer muy conocida por los varones de la ciudad, porque muchos tuvieron que ver con ella. Entonces un día Jesucristo vino y pasó a esa ciudad. Jesucristo vino por los pecadores o las pecadoras. Jesucristo por esta causa vino, no vino a condenar a la ramera, no vino a condenar al pecador, vino a salvarlo. Y un día Jesucristo, dice la Biblia, fue a la ciudad de Samaria y allí había una mujer pecadora, una mujer que tuvo un encuentro con Jesucristo y ella oyó de Jesucristo, creyó de Jesucristo
y allí el Señor la salvó, la liberó y Dios la usó para llevar el Evangelio a los varones. Podemos leer lo que está allí, Juan capítulo 4, versículos 16 al 19 primero. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí Jesucristo está hablando palabra de ciencia y está hablándole a una mujer pecadora, mostrándole su pecado. ¿Y qué pecado? Había tenido ya 5 maridos. Era una mujer ramera, era una mujer que ahora tenía una pareja, pero tampoco era su marido. Así que todo varón allí en la ciudad de Sicar, en Samaria, conocía a esta mujer y posiblemente no tenía buena fama esta mujer. Pero Jesucristo vino a cambiar la vida de esta mujer y a transformar la ciudad. Una ciudad que estaba viviendo en pecado, porque en toda ciudad hay una zona roja donde hay pecado. Y Jesucristo quiere cambiar esa zona roja, quiere cambiar toda ciudad. Y esto fue lo que sucedió en esta ciudad de Sicar, en Samaria. Dice la Biblia que ella fue a predicarles de Jesucristo. Fue transformada y fue enviada por el Espíritu Santo a predicar de Jesucristo. Podemos leer entonces en Juan capítulo 4, versículos 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esta es la comida que Jesucristo estaba diciendo. La comida de Jesucristo son las almas. Jesucristo vino por las almas, se alimentaba de las almas. Y es lo que la iglesia está haciendo hoy. Nos alimentamos de las almas que estamos ganando para Cristo. En Juan capítulo 4, versículos 39 al 42, dice la Biblia que los varones de la ciudad de Sicar oyeron a esta mujer transformada, convertida. Es el milagro del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con una persona que antes era pecadora, como puede ser una mujer ramera. Pero cuando llega Jesucristo, se convierte, este es el milagro, en una mujer santa de Dios, como si nunca hubiese cometido pecados. Porque Dios la perdona, la sangre de Cristo limpia su pecado. Así que esto sucedió en Sicar y dice la Biblia que los varones oyeron de esta mujer y fueron a Cristo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí tenemos cómo Dios está usando ahora a la mujer a llevar el evangelio de las buenas nuevas a toda una ciudad. Dios está usando a las mujeres. Toda mujer debe conocer a Jesucristo, debe entrar al arrepentimiento de sus pecados para recibir el perdón de Dios, y la sangre de Cristo la limpia de todo pecado, sea pecado de fornicación, de adulterio, todo tipo de pecado. La sangre de Cristo limpia. Y en ese momento, al recibir el perdón de Dios,
borrón y cuenta nueva. Una nueva vida comienza. Por eso comenzamos en el nuevo nacimiento. La vida pasada ya no cuenta, cuenta a partir de Cristo Jesús. Y es el momento de ir a una iglesia para ser discipulada. Toda mujer debe entrar a una iglesia para ser discipulada por medio de las enseñanzas del pastor y del Espíritu Santo. Conocer la obra de Cristo en la cruz. Número 1, conocer y llenarnos de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Número 2, debe tomar para ella la autoridad apostólica dada por Jesucristo a los apóstoles y a la iglesia en general. Jesucristo dio autoridad contra los demonios. Jesucristo dijo que recibiríamos el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Esta palabra la deben tomar las mujeres, porque las mujeres han sido llamadas para la guerra espiritual. Tienen que enfrentarse con espíritus, tienen que tomar la autoridad apostólica y profética y ponerla en práctica. Tenemos que practicar lo que recibimos de enseñanza de la Biblia. La palabra de Dios nos muestra de muchas mujeres que siguieron a Jesucristo cuando vino a la tierra hace 21 siglos. El ministerio de Jesucristo fue de 3 años y medio. Y Jesucristo, por los milagros que hacía, bajo el poder del Espíritu Santo, mucha gente le seguía, porque habían muchos enfermos, muchas personas endemoniadas, y entonces las personas en agradecimiento le estaban siguiendo a él. Tenía muchos discípulos de Jesucristo, pero un día llamó solamente a 12, que les llamó apóstoles, para discipularlos. Iban a caminar con él. Y la Biblia dice que no solamente los varones, estos 12 apóstoles, caminaron con Jesús, sino que muchas mujeres. Las mujeres tomaron la decisión de seguir a Jesucristo, de ser discipuladas por Jesucristo. Y estas mujeres estuvieron cuando Cristo murió en la cruz. ¿Quiénes fueron testigos de la muerte de Cristo en la cruz? Las mujeres. De los apóstoles, solamente uno, el apóstol Juan. Fue el único apóstol que estaba allí. Los demás, el miedo, el temor, les había acogido y estaban escondidos. Pero Juan estaba allí y las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Posiblemente estaban allí otras mujeres, como pueden ser sus hermanas, pero la Biblia llama a una mujer muy en particular, María Magdalena. ¿Quién fue María Magdalena? Una mujer muy agradecida, una mujer que fue liberada de 7 demonios, fue liberada, sanada, en agradecimiento siguió a Jesucristo, fue discipulada. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, a la primera persona que se le apareció Jesucristo fue a una mujer que fue pecadora, una mujer que fue liberada y sanada. Esta mujer no fue María, la madre de Jesús, fue María Magdalena. Todo eso está registrado en la Biblia y hay mucho que analizar. Por eso cuando una mujer recibe a Jesucristo tiene que ir a una iglesia para empezar a estudiar de la Biblia, la obra de Cristo y cómo las mujeres estuvieron en el ministerio de Cristo. Jesucristo en su resurrección le dijo a María Magdalena: ve con mis discípulos y diles que he resucitado. Así que María Magdalena fue una de las mujeres que llevó el Evangelio. En otro Evangelio habla de que otras mujeres llevaron también las buenas nuevas de la resurrección de Cristo a los apóstoles. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el día que nacía la iglesia, Jesucristo se iba a ir al cielo. Él les dijo: vayan a Jerusalén hasta que reciban
el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes estaban allí? 120 personas. Eso está en Hechos capítulo 1. 120 personas, no solamente varones, estaban muchas mujeres. Así que la iglesia nace con varones y mujeres para llevar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, amiga, si tú eres mujer, tú tienes toda la oportunidad de posicionarte en victoria. Solamente repite después de mí esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de ti, de estar apartado de la cruz, pero en este momento acepto tu salvación. Ven a mí, lléname y posicióname en la victoria de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si tú hiciste esta declaración, estás posicionada, eres una hija de Dios, tienes que ir a una iglesia para ser enseñada. Bienvenida a la familia de Dios. Agradecemos entonces que hayan estado con nosotros en estas enseñanzas. Son enseñanzas de la Biblia, de bendición a la familia. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.